Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Aquí inicia la hora de consuelo. A esta emblemática hora de la tarde inicia este espacio que marca el inicio de la tarde en la República Dominicana con muchas informaciones, muchos detalles. El juez Ortega ha pospuesto, ha suspendido la convocatoria para el viernes 6 a los implicados en el caso Odebrecht, hasta tanto la Suprema Corte de Justicia conozca de su recusación, lo cual se corresponde con el procedimiento. Ha lugar al pataleo, ahí va a brincar y va a haber show por pila. Estos abogados de las diferentes defensas darán cátedra de show mediático en este país, porque la verdad que ese es su rol, es evitar una condena por la vía que fuera, y si la pueden desacreditar mediáticamente mucho mejor. Miren, ya está nuestro invitado Luis Vergés en escena, una persona que admiramos, es un gran intelectual, no de esto que lo aparentan o que no, un tipo que no anda ni haciendo exposición ni gala de sus condiciones, pero es un intelectual que uno le merece mucho respeto. Y Luis está al frente de una actividad que pasa como inadvertida en la sociedad. Es el centro de recuperación, yo lo interpreto de esta manera, de recuperación a los varones que son practicantes, los protagonistas de la violencia de género. Y yo quiero con él definir qué significa esto y hacia dónde lleva la Procuraduría General de la República esta materia. Pero antes me van a permitir hacer una breve, y con el perdón de Luis, una breve, muy breve referencia. Ayer aconteció, y fruto de la ebullición, el contenido morboso de nuestros medios de comunicación, no se destacó un acontecimiento en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional. El Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, una entidad que surge en el país alrededor de los años 85, 86, al final del gobierno de Salvador Jorge Blanco, desarrolló una protesta masiva, muy masiva, frente al Congreso. Allí estuvo mi buen amigo y admirado líder sindical Pepe Abreu, y los ejecutivos del Fondo de Pensión de los Trabajadores de la Construcción. Ellos están demandando del diputado Mencía de Santiago que desista de un proyecto de ley que elimina ese fondo de pensiones. Yo los apoyo. Ahora, yo fui víctima. Los primeros proponentes de ese proyecto de ley fuimos Ito Bisonó, Alejandro Montaz y este humilde servidor, a través de un proyecto de ley que se llamó Ley de Asentamientos Humanos en la República Dominicana, una ley urgente y necesaria que solo por ese aspecto, así como en el caso de la ley de partidos políticos no se aplica la ley por un aspecto que está en discusión, las primarias, o el tema del Código Penal, que tampoco se aplica, a pesar que para mí es ley, pero los irresponsables de la clase dirigente de este país lo han obviado, haciéndole muy flaco y dañino servicio a la vida institucional de la nación. Ese proyecto aprobado, observado por Danilo Medina, es ley en República Dominicana, aunque no lo quieran reconocer. Según la Constitución, define un proyecto de ley, una ley observada y una ley definitivamente. Sin embargo, el tema del aborto detuvo la ejecución de ese proyecto. Igual con el caso de la ley de asentamientos humanos, el tema del Fondo de Pensiones a los Trabajadores detuvo la ejecución, el desarrollo, el crecimiento de esa ley. Y miren lo siguiente, yo estoy de acuerdo con esa protesta porque a esta gente del Fondo de Pensiones no se le puede dejar en el aire. Del 84 para allá ellos han acumulado una riqueza, yo los apoyo, creo que hay una cantidad de personas que dieron su vida en el trabajo de la construcción y que a través de ese fondo de reparto reciben o podían tener la posibilidad de recibir una pensioncita. Ahora, ese grupo
que dirige el fondo de pensiones es un grupo selectivo. Ellos ahí pensionan a quien le da su maldita gana, a sus amigos, a sus canchanchanes. Yo que he aportado a ese fondo como profesional de la ingeniería y a través de mi empresa, gerencia de proyectos civiles, no tengo la posibilidad de pensionar a una gente si no tengo un canchanchan ahí adentro. Pero igual todo el mundo. Yo quiero que me busquen una gente que vaya y diga, mire, yo demuestro que aporté aquí, pensióneme a fulano, que era un empleado de mi oficina. Nadie. Ellos se pensionan entre ellos, es un fondo para canchanchanear entre ellos. Yo no quiero atentar contra ese patrimonio que es de ese grupo. Yo no voy a atentar contra ese patrimonio. Ahora, mi planteamiento aquella vez era y hoy sigue siendo que nosotros debemos hacer convivir dos proyectos. Ese fondo de pensiones, uno de ellos, y otro que es un fondo de reparto, y otro un fondo de capitalización, que es más aplicable en ingeniería que en cualquier otra parte. Por ejemplo, un plomero, un electricista, un ebanista, tiene más de un patrono, tiene varios empleos, y lo único que tiene que decirle a su patrono, mire, la parte que me corresponde para mi fondo de pensiones, deposítemelo en esta cuenta, y no importa que tenga 70 patronos, él tiene un fondo de él y una cuenta de él para capitalizarla y poder ser pensionado. O sea, yo creo en eso. Ahora, quieren proteger la cogioca que se da en torno a ese fondo de pensiones. Bueno, porque la mantengan. Y que digan, bueno, este fondo tiene un patrimonio de 6.000 millones de pesos, 10.000, 20.000, lo que sean. Está en cuentas de banco, en cartas en papeles del Banco Central, de lo que sea. Y que entonces eso subsista hasta que ya no haya más nadie a quien pensionar. Porque más que pensionar a trabajadores de la construcción, hay un grupito de sindicalistas que viven de ese fondo. Y viven muy bien. Doña Consuelo le dijo delante de mí al secretario general de ese fondo, y usted, enséñeme su mano, y él levantó la mano. Ella lo que le iba a preguntar es si trabajaba blog, si había puesto blog, porque no tenía una mano de haber puesto un blog nunca en su vida. Pero lo que exhibió fue un guillo de oro que cuesta unos cuartos. ¿Y usted con qué compró ese guillo? Le preguntó Consuelo. Y ahí se armó el lío. Ahí terminó la entrevista porque no se pudo seguir. Él es representante de los trabajadores y tiene un guillo de oro que cuesta más que todo lo que teníamos juntos en la mesa, todo lo que estábamos ahí. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, yo creo que hay que asumir este tema con responsabilidad y le hago un llamado a mi amigo Pepe Abreu de que abordemos este tema con criterio, con solución sostenible en el tiempo, porque ese fondo de pensiones no le resuelve a nadie nada, ni a los trabajadores ni a nadie, al grupito que lo dirige. Esa es la realidad. Vamos a una brevita pausa muy breve para retornar y hacer un corte obligatorio y poder entrar en la materia que nos convoca en el día de hoy a este escenario con el doctor Luis Vergés, académico, profesional, un intelectual en la República Dominicana, para conocer qué pasa con los hombres que ejercen violencia de género y cómo se ha ido recuperando y en qué consiste esta asistencia que da la Procuraduría General de la República. Vamos a la pausa muy breve y regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros en este espacio emblemático de la tarde que inicia hoy martes 26 o 27. 26. 26. Doctor, un placer, un gusto tenerle en esta escena. Explíqueme en qué consiste esta unidad de atención a los varones. Procuraduría General de la República, en el año 2008, creamos el Centro de Intervención Conductual como una propuesta para socializar ideas alternativas a lo que es la masculinidad en la forma como se ha venido viviendo. Hay unas cifras estadísticas que se llevan año tras año, no tan solo en República Dominicana, sino en el mundo, que confirman que la masculinidad está muy vinculada a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, no tan solo en contra de la mujer, sino en todos los escenarios. Bueno, hoy día lo vemos en nuestra sociedad. Aquí habrá
hay ya y habrá con mucho más frecuencia un muerto todos los meses por un parqueo. Ustedes lo van a ver. Es un asunto serio y entonces ahora se está un poco complicando la cosa porque cuando ves las estadísticas te das cuenta que gran parte de esos crímenes son por conflictos de convivencia. Exacto. Y luego vienen ya los conflictos instrumentales, que punto de droga, que el robo, pero los más frecuentes son por convivencia. Lo que quiere decir que con quien se convive son con las personas que están más cerca. Y esa persona entonces tiene más riesgo de padecer violencia porque no tienen para dónde irse. Cuando el conflicto es puntual, circunstancial, tú tienes para dónde irte. Tú puedes evadir, ir por una calle e irte por otra, pero ¿cómo evades a tu pareja? ¿Cómo evades a tu mamá? ¿Cómo evades a tus niños? O los niños evaden padres agresores. O los pleitos entre hermanos, entre padres y hijos. Sí, entonces es una preocupación del Ministerio Público que, si bien es cierto, no le compete asumir este rol de manera protagónica, porque el Ministerio Público ya tiene un rol bien asignado y hay instituciones socializadoras como la familia, la escuela, las iglesias, la comunidad en sentido general, que deben asumir de manera primaria ese rol. Lo cierto es que por un proceso de urbanización, como le llaman internacionalmente, de los últimos 50 años para acá, hemos visto una degradación en el desempeño de estas instituciones. Y eso ha influido notablemente para que instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional, el sistema de justicia en sentido general tenga que sobrecargarse, asumiendo medidas y papeles y roles que no deben sustituir la de esas instituciones. Antes de nosotros ver esta parte que usted, hacia donde usted nos lleva, sobre lo que es el rol del Ministerio Público en esta actividad que se ha asumido como acto, ¿verdad? Que no es propia de sus facultades, pero que con la campaña o el plan, no la campaña, el plan de contener la violencia de género, esta actividad es un soporte fundamental. Antes de conocer esa parte, Luis, ¿qué pasa con la capacidad o la preparación, si es que es posible prepararnos para convivir en sociedad? Porque a nadie nos dicen que nosotros vivimos en sociedad. ¿Y qué significa esto? O sea, esto es un antisocial, pero ¿y por qué yo soy un antisocial? Yo no sé por qué. ¿Qué significa eso? Qué buena pregunta, porque hay dos conceptos claves aquí que son antagónicos. Donde uno está no puede estar el otro. Uno es la conducta antisocial, que es toda la que se opone a las normas, las reglas, la disciplina, y otra es la conducta prosocial, que es la que sigue las normas, las reglas, la disciplina. La convivencia en sociedad. La convivencia saludable entre seres humanos basada en la cooperación, la solidaridad y otros valores. Cuando tú tienes más posibilidades de encontrarte con un entorno que incentiva las conductas antisociales, pues evidentemente van a disminuir las conductas prosociales. Exacto. Y ahí entonces es donde entran en juego todas las instituciones. Por eso este problema no se puede ver de forma aislada. Este es un tema que tiene que verse con una comprensión holística integral. ¿Por qué? Porque hay también otro aspecto fundamental aquí que media lo antisocial de lo prosocial, y es el individuo mismo. El individuo que decide, que acepta. Si acepta lo prosocial, porque es una oferta, o si acepta lo antisocial, que es otra oferta. Ahora, la pregunta que hay que hacer, ¿qué hemos hecho para preparar? Sí, ¿quién forma a los muchachos, a los jóvenes o en la etapa de niño para entender los dos fenómenos en contraste? Y ahí entra el tema de nosotros como procuradores. Porque ahora ustedes son correctores. Así es, así es. Y ahí entra el tema nuestro. ¿Con qué ideología? Que, por cierto, un error que se comete con frecuencia es que se quiere ver la violencia solo como una conducta. Y el peligro de verlo así es que una conducta solo tiene dos salidas: o la castigas o la premias. La violencia es más que una conducta, es una ideología. Y es una ideología de dominación. Y como ideología de dominación incentiva conductas de control, de sometimiento, de la imposición. Y cuando la persona a la que se le va a imponer, el dominante, ve al otro como inferior, como una persona degradada, pues obviamente la va a maltratar. Esa ideología de dominación permeó en la esclavitud, Sí. que ya
la comunidad internacional dijo no aguantamos esclavitud, permeó también el racismo, la comunidad internacional dijo no aunque todavía es una lucha. Todavía es una lucha y está latente todavía el sistema hegemónico ideológico que permea el racismo, pero hay mecanismos de rechazo Y una conciencia muy global que se ha ido acentuando. Sin embargo, ¿qué pasa en las relaciones entre los géneros? ¿Qué pasa en la relación hombre-mujer? Todavía permea una ideología de dominación, una ideología de la propiedad. Cada vez que, por cierto, esa ideología de dominación se traduce primero en percibirme como propietario de lo que no puede existir. La mujer, esta es la mujer mía. Esa es la mujer mía. Sí. La debo y la debo someter. 2, me siento especial sobre ella. ¿Y qué ocurre entonces cuando hay un feminicidio? Te vas a dar cuenta que el primer relato que aparece en el feminicidio es de alguien que dice, ella decidió terminar y no quiso volver. Y él no lo aceptó. Y él no lo aceptó y eso decretó lo que supuestamente no debió pasar, porque nadie es propietario de la vida del otro. El hombre estamos percibiendo todavía una capacidad limitada de entender la posibilidad de que la mujer decida por cuenta propia. Y ahí no hay educación al respecto. Y ahí tenemos la gran crisis, o sea, aceptamos todo menos la capacidad de la mujer para tomar decisión. Y la decisión que le permitimos es la que nosotros decidimos. Y cuando ella se sale de ese marco de decisión que yo entiendo, debo decidir, entonces me creo con el derecho de castigarla. Y si el castigo no logra, con su nivel de intensidad baja, el objetivo que yo me propongo, entonces la intensidad va a subir cada vez más hasta que llegue el feminicidio. Por eso un feminicidio no llega de la noche a la mañana. Nosotros hicimos estudios en cárceles entrevistando a hombres que han cometido crímenes de ese tipo y es increíble, nos dio un promedio de 5 a 6 años desde el inicio de la primera acción violenta hasta que se consumó el acto feminicidio. ¿Cómo? Y eso lo hicimos en el año 2011 y luego replicamos ese estudio y nos dio prácticamente el mismo porcentaje. Pero otra cosa, ¿en qué edad están muriendo estas mujeres? ¿Y en qué edades están maltratando a estos hombres? Precisamente en la edad más productiva. Estamos hablando entre los 20 y los 40 años, ambos, agresores y víctimas. Ya cuando comienza 50 años para abajo, comienza a decaer la violencia y ahí confirmamos la teoría del poder y del control. Exacto. Fíjate que el poder se concentra en las etapas más productivas de la gente. Pero agrega otros fenómenos psicológicos y sociales que han ido emergiendo como fruto de la misma historia que es dinámica y no es estática. De hecho, la violencia es un fenómeno dinámico. ¿Por qué? Porque puede cambiar. Claro. No es algo estático. Y de hecho hay países que lo han demostrado. Y los recursos de que va disponiendo la sociedad misma hace que esto sea dinámico. Claro, y lo más importante dentro de esos recursos es trabajar la conciencia ciudadana y desafiar ese sistema de creencia que todavía seguimos estancados queriendo dar la misma respuesta conductual apoyada en la misma ideología que nos sirvió en la Edad Media. Es verdad. Entonces, no puedes con una mentalidad medieval enfrentar los retos de participación que le está demandando la sociedad a la mujer. Entonces, explícame en este caso de la unidad que estás dirigiendo, que creo que y debo llamarle la atención aquí a la Procuraduría, atención Julieta, esta unidad debe ser de mucho mayor difusión dentro del plan comunicacional que tiene la institución. Una unidad de atención a los agresores y los resultados. ¿Qué se come esto? Porque en la práctica yo lo que veo es que los hombres matan a la mujer y terminan suicidándose. ¿A quiénes están reclutando ustedes para reformarlos? ¿Quién? Porque queda poca gente para reformar. Sí, lo que hacemos... ¿O hay otros fenómenos de violencia que ustedes están captando en la sociedad? No, lo que hacemos es tratar de que no llegue al feminicidio. Okay. Entonces, las mujeres una vez denuncian... Oigan bien, porque la idea es que cuando hay un riesgo o un peligro, bien sea no tan solo para la vida de la mujer, sino para ella ser violentada, porque ya ha habido un antecedente. El mejor predictor para uno saber
que puede venir otra forma de violencia peor, es una violencia previa. Así que tan pronto esta se denuncia... Se da la señal, se da una pista, ustedes intervienen. Claro, entonces ahí ya las fiscales, vía administrativa, refieren a estos hombres y dependiendo del nivel de intensidad, pues los jueces también por sentencia lo envían a tomar la ayuda terapéutica con nosotros, que tiene dos formatos. Una parte le llamamos psicoeducación, porque es una orientación sobre estos temas que desafían el sistema de creencias que está apoyando ese tipo de conducta. Psicoorientación. Exacto. Y la otra, y ambos son parte de un proceso educativo integral. Y lo otro es lo que llamamos terapia. Ya la terapia es un abordaje más especializado, más a profundidad, que se desarrolla con especialistas que están entrenados para eso, y el propósito es que ellos descubran cuáles son sus conflictos internos, porque muchas veces los desconocen, a veces no saben manejar su enojo, a veces ni siquiera saben cuál es el tipo de idea que está sustentando y calentando esa rabia hacia ni la manejar misma mujer. crisis, problemas económicos, lo explotan con los hijos y las mujeres, problemas de trabajo, lo explotan en la casa, o sea, ese tipo de fenómenos. Sí, incluso hasta deudas emocionales de transgeneracionales, de conflictos de los abuelos que vienen de atrás, ¿Cómo? Los mismos traumas que vivieron de niñez, porque todo lo pasado de una forma u otra gravita en el presente, solo que debemos gestionar la forma en que eso no sea destructivo para nosotros. Correcto. Y lamentablemente no tienen esas herramientas. Y lo que hace el programa es facilitarles esas herramientas. En un proceso que inicia de la manera más amigable posible, en el caso de ellos con un nivel de resistencia muy grande, porque la mayor parte de estos hombres entiende que ellos no necesitan eso. Ellos están muy convencidos de que la mujer es la que se gana la violencia que ellos generan. Esa es la peor desgracia, ¿eh? Y por ahí tiene que comenzar el desafío de una asunción de responsabilidad, que hasta que ellos no la hacen, pues entonces no cambian ese patrón. ¿Y cuáles son los resultados que puede exhibir hoy esta unidad que ha creado la Procuraduría General de la República? Nosotros tenemos un bajo nivel de reincidencia, que es el mejor indicador, ya por encima de un 90%. ¿A cuántas personas ustedes han atendido, por ejemplo, desde que inició su operación y tú estás al frente? 19,000 personas. Hombres. Que han completado procesos terapéuticos allá. Y te informo que un proceso terapéutico mínimo 6 meses, máximo 2 años. Estamos hablando, o sea, que del año 2008. Tratamiento a profundidad, 2 años. Así es, así es. Tiene que transformarlo psicológicamente y conductualmente. Sí, la verdad que hemos tenido muy buenas experiencias. Hemos tenido excelentes experiencias. ¿Y por qué esto no se sabe, no se conoce? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Porque aquí está el detalle, ¿eh? Nosotros tenemos 2 vías, corríjame usted que es el profesional y el cientista del tema. Yo percibo que ahí hay una generación de niños, niñas, que hay que formarlos para tener resultados diferentes a futuro. Pero que ya tenemos una generación dañada, estos camarógrafos que usted ve aquí, cuando llegan a la casa y le abollan los ojos a las mujeres. Entonces, esa es una generación dañada, que hay que trabajarla para cambiarla, que es la tarea que ustedes están fomentando desde la institución, corríjame. Sí, es que precisamente esa generación que algunos le llaman generación perdida, otros yo creo que sí. Esa generación tiene un compromiso muy grande porque son padres. Entonces, esos padres son modelos de conducta para la nueva generación. Entonces, esa generación nosotros la necesitamos de aliados. Doctor, porcentaje de recuperación, o sea, de esos 19,000 atendidos en la unidad, ¿qué porcentaje no ha reincidido en actos de violencia? Tenemos documentado el 90%, que no ha reincidido. ¿Muy alto? Muy sí, bien. Bastante alto. Y es importante lo que acabas de decir, porque el desarrollo de los programas se da por niveles. Nosotros ya intervenimos en un nivel donde ha habido violencia en alguna intensidad, sin embargo, para lo que ellos van a gestar con esa nueva generación, ya pasamos a un nivel prácticamente primario. Primario porque se está hablando de que ellos tienen que socializar a ese nuevo ser humano en una ideología diferente. Por ejemplo, hay algo que se llama la personalidad hostil. La personalidad hostil es algo muy peligroso, porque te lo puedes encontrar en un parqueo. En cualquier escenario. En cualquier escenario. En una fiesta, en un carruaje,
viviéndote unos tragos, un colmadón, ahí está el tipo. Puede aparecer, entonces es una persona que además de ser hostil, porque tiene el rasgo ya en su personalidad como fruto del daño al que tú te refieres, hay una serie de eventos que potencian ese daño que ya tiene. Sí. Muchas veces son portadores de armas de fuego, Sí. a veces son bebedores compulsivos, en otras ocasiones tienden a, eso nosotros le llamamos rumiación, a rumiar con el dolor, el sufrimiento y atribuirte una intención que tú no tienes. Y al atribuirte una intención que tú no tienes, eso a su vez le sirve de detonante para ellos justificar la violencia que generan hacia ti. Eso es muy profundo. Sí, Sí, pero es una dinámica. pero uno lo percibe con facilidad en cualquier medio pequeño, en social, núcleo social que tú te desarrollas, puedes identificar ese tipo de personas. Y claro, y lo peligroso del caso es que algunas de estas personalidades hostiles explotan más fácil en la relación con la mujer, porque la misma libertad y toma de decisión de la mujer, ellos lo interpretan como un desafío a lo que es su jerarquía, y entonces eso se convierte en un detonante de su propia hostilidad. Entonces, si tiene la capacidad para dañar, porque tiene arma de fuego o porque tiene acceso a la víctima potencial o porque es un consumidor de cualquier tipo de sustancia o por otras razones, entonces aumenta el riesgo y peligrosidad. Una pregunta, Luis, en cuanto a al fomento a esta actividad que ustedes están desarrollando en Procuraduría General de la República con el tema de recuperar a quienes dan pistas de ser violentos o que podrían terminar en un feminicidio, en una actividad violenta y dañar su vida y dañar la de otros. Si fomentan estos resultados, ¿no podría incidir de alguna manera en la sociedad de decir, mira, hay la posibilidad de uno superar este tipo de situación? Sí, de hecho nosotros... Porque mantener esto en el servicio secreto, atención Julieta. Bueno, tú nos ayudas bastante, porque la verdad que sí. Sobre todo, convertir en educación lo que es la posibilidad de acceso a la información, porque las personas tenemos muchas ideas erróneas a nivel de nuestro cerebro, porque desde chiquitito nos las han ido transmitiendo. Este es el gallo mío, que recojan la gallina, que yo... Y entonces, ojo, esas ideas que vienen de una fuente sociocultural se convierten luego en códigos de pensamiento que dirigen una conducta. Exacto. Entonces, cuando todo eso se códigos de pensamiento que dirigen una conducta, vean claro, que está hablando claro Luis Berger. Y entonces desmontar eso implica un proceso. Entonces, es más fácil hacerlo desde la niñez, porque si eso se hace desde los padres, lo refuerzan los maestros y tenemos gente sensata en los medios de comunicación que dan modelos de solución alternativa a los conflictos sin violencia, que no den ejemplo de intolerancia, que asuman un compromiso de educar también y reforzar esos códigos, pues vamos a tener una generación diferente. A eso yo le llamo formar el capital humano, porque hay un capital humano que está en deuda. Y ese capital humano, que es la capacidad de gestión personal que debe tener cada ser humano para regularse por sí mismo, sin que desde fuera tengamos que obligarlo, es la gran deuda que nosotros tenemos. Y ese capital humano, libre de todo este tipo de conflictos, permite construir un capital de apoyo al capital económico, no un recurso humano, un capital productivo que realmente complementan al capital financiero. Pero yo quería preguntarte, Luis, en el caso de las políticas que ha llevado a cabo Procuraduría, Ministerio de la Mujer, de manera transversal a diferentes sectores de la sociedad, esas políticas de concientización han dado resultados y uno lo percibe. Ahora, en esta actividad que tú estás dirigiendo, ¿es posible desarrollar la misma plataforma transversal a los diferentes quehaceres de la sociedad dominicana? Sí, por supuesto, y de hecho, muy atinada la idea del señor procurador de impulsar el plan que se está desarrollando en estos famosos 22 puntos, y nosotros somos uno de esos puntos, y te vas a dar cuenta de algo, al final todo termina siendo transversal,
porque como es una dinámica lo que está presente y no algo estático, cuando tú mueves la pieza por un lado, va a impactar el otro lado también. Cuando tú impactas la conciencia de un hombre y ese hombre asume su responsabilidad de desafiar su propio sistema de creencia y ser más compasivo, más simpático, más cooperativo. Eso es una tarea que requiere una terapia profunda, Sí. porque aquí hay gente que no nos sabemos ni reír, es mi caso. Hoy verás que cuando eso se va logrando, eso impacta el ambiente familiar, el entorno, incluso hasta a nivel neurológico, porque el cerebro se alimenta de sustancias bioquímicas. Oye bien, que cuando nosotros tenemos hostilidad en el ambiente, comenzamos a segregar cortisol, que es una hormona que enferma, dañida, y adrenalina sin necesidad. En demasía, que también es dañina. Que también es dañina. Entonces, cuando nos enojamos más de la cuenta, ya el oxígeno no va al cerebro, va a los puños. Exacto. Entonces, ahí hay personas que también no entra solo el agresor y la víctima, es que también entran los observadores. Tenemos gente instigadoras que en vez de apaciguar lo que hacen es que enchinchar, y eso es una característica de nuestra sociedad. Ahora, Luis, existe la unidad aquí en la sede principal de la institución, pero ha podido desplegarse al interior del país. ¿Cuál es la estructura en el escenario nacional? Sí, hay un planteamiento de crear centros regionales, que es una idea del señor procurador, y eso es parte de lo que se está tratando de ejecutar. Lo que pasa es que la logística... Pero si son regionales, el país está dividido en 11 regiones. Eso sería lo ideal, llegar a todas las regiones, pero hay que ir paso a paso. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es ir un poco sobrecargados, porque prácticamente nos refieren de todo el país, pero lo hacemos con amor, porque entendemos que es una labor muy necesaria. Algo fundamental es que cada quien se convierta en alguna medida en una extensión de lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, la gente que está viendo este programa, ojalá que nunca tenga que ir referido al centro. Exacto. Sino que pueda manejar sus propios códigos de relación con la pareja, su propio código de relación en la escuela. Por ejemplo, ahora nosotros estamos vinculados transversalmente con otras instituciones interviniendo en el caso de educación. Claro, por ejemplo, el caso de educación que está trabajando el bullying escolar, qué bueno. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, porque hemos notado en los últimos 2 años, por ejemplo, una gran presencia de militares vinculados a los feminicidios, un promedio de casi un 10%, 10-13%. ¿Es posible permear esas instituciones? De hecho, a partir del estudio que hicimos en el 2011, te informo que ha ido bajando algo, porque era mayor. Era prácticamente, bueno, tanto los choferes de carro público, los militares, los camioneros. Exacto, eran los que se llevaban el 60% de las estadísticas de feminicidio. Después el otro 40% estaba distribuido. Entonces esa significación estadística tan grave y tan seria motivó a que tanto el Ministerio Público como otras instituciones aliadas desarrolláramos, por ejemplo, en la policía ya hay unidades especializadas de prevención. O sea, además de la de género, hay unidades propias para corregir estos tipos de fenómenos que se puedan detectar, de potenciales violentos que puedan terminar en crímenes de género. Sí, sí, ellos incluso refieren y tenemos excelente alianza. El tema de la participación en las capacitaciones comunitarias también se está dando. Podemos decir que en este sentido los líderes de estas instituciones están tomando con mucha seriedad porque han entendido que ya esto no es de ponerle un policía ni un fiscal a cada hogar dominicano. A cada persona atrás no es posible. Esto es que cada quien aprenda a autorregularse y la única manera de aprender es desarrollando los códigos y las capacidades para eso. Convivir en sociedad. Naturalmente, sí. En el caso del plan, y yo en esto me identifico totalmente, conocí de primera mano este plan que ha estado desarrollando la Procuraduría. ¿Qué número de los 22 puntos es este proyecto que tú estás dirigiendo? Bueno, dicen que en el plan, por ser una dinámica, lo de la violencia, el orden de los factores no altera el producto, pero lo cierto es que él le ha dado un valor muy importante al trabajo que hacemos nosotros.
sobre todo porque la recuperación de las víctimas tiene que ir de la mano, sobre todo porque tenemos datos de que muchas de las sobrevivientes de violencia siguen su relación con los agresores. Eso es lo peor. Entonces la mantienen. Entonces tú no puedes solo ocuparte de recuperar las víctimas sin intervenir al agresor. Exacto. Porque él va a tener un riesgo si no está seriamente comprometido. Yo no había visualizado ese elemento, pero ese es un ítem importante dentro de este fenómeno de la violencia de género en la República Dominicana. O sea, cuando estas parejas que ya vivieron un episodio de violencia se reencuentran, la posibilidad de una reincidencia es sumamente alta. Claro que sí, porque ya hay una normalización de esa conducta, que muchas veces no es una conducta que se estrena en esa relación. Y que ocasionalmente no tuvo consecuencias. Sobre todo eso, que por cierto, cuando no hay consecuencias y cuando hay silencio, esos son los dos factores que más alimentan el verdugo, ¿eh? El silencio, el secretismo. ¿Cómo llegan esos casos hasta ustedes? Bueno, con la denuncia. Cuando la mujer denuncia, inmediatamente el Ministerio Público activa lo que es la posibilidad de un referimiento. Y le dice a la persona, lo concientiza de que acuda al centro a los fines de evitar consecuencias peores. Así es, así es. Ya también hay otra modalidad, que son las sentencias que dan los jueces, que también es un rango todavía más obligatorio, porque si no cumplen la medida del juez, ya no queda otra opción que ir a la cárcel, que es algo que tampoco es lo que nadie quisiera, pero evidentemente es consecuencia también de la severidad de la conducta violenta. Bueno, gracias Luis. Este espacio, doña Consuelo, le ha dado una importancia en este espacio al tema de la violencia de género, la concientización, al entendimiento de lo que significa género, el concepto género, que a veces lo confundimos con ser hombre o mujer o macho o hembra, y es totalmente disímil. Entonces, este espacio es suyo, sin condiciones. Muchas gracias. Placer, Luis. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, señores, nosotros hay varios temas en la palestra nacional, en el tapete hoy. Se discute en el Congreso la posibilidad de que pasado mañana se conozca definitivamente la ley de partidos políticos, se atan los cabos, se están haciendo los amarres correspondientes, y también el otro tema de discusión nacional es el desacato de que es objeto la resolución de la Junta Central Electoral. Sobre esos temas vamos a volver en el día de mañana, ya con la presencia en esta escena de doña Consuelo Despradel.